Hola a todos, un saludo cordial. Les saluda a su amigo Fernando de la página de excelservicios.com. En este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema contable en Excel y vamos a empezar a automatizar la columna del debe y la columna del haber. En la anterior clase habíamos desarrollado ya este proceso de registro y habíamos dejado estas dos filas que estoy ahora seleccionando para que se pase la X de manera automática. Ahora yo voy a presionar aquí el botón ejecutar y me va a hacer el cálculo de manera automática con el importe de 1500. La voy a dar a ejecutar y aquí los cálculos ya los hizo de manera automática. Correcto, entonces para programar esta macro lo que vamos a hacer es ir al editor de Visual Basic. Voy a borrar todas estas líneas de código que ya se automatizaron y lo vamos a dejar tal cual como lo dejamos en el video anterior. Ejecutábamos y de manera automática nos pasaba aquí las X. Listo, lo primero que vamos a hacer aquí arriba es declarar tres variables de tipo dimensión. Le voy a colocar la variable total, la variable base y la variable IGB. Estos van a tener un tipo de datos varian, porque yo lo que quiero hacer aquí es agregar datos con decimales hasta 5 decimales para que me haga el cálculo de manera automática para el IGB. Esto de aquí lo vamos a marcar y lo que vamos a hacer es colocar aquí un importe de 2000 soles, que es en base al importe que vamos a trabajar. Aquí vamos a colocar una estructura CelicCase y vamos a comparar la columna que trae la hoja registro de asientos que trae la columna. Por ejemplo, aquí me trae la columna 14, 15, 16. Estas columnas las vamos a ir definiendo en base al formato de registro de compras y registro de ventas. Yo estoy aquí haciendo una simulación que para la columna 14 es la base imponible, para la columna 15 es el IGB y para la columna 16 vendría a ser el total o la sumatoria de la columna 14 y 15. Bien, entonces llamamos a nuestra hoja que se llama hasiento.range, abrimos paréntesis, entre comillas colocamos la columna, que en este caso es la columna H, cerramos la comilla, y aquí vamos a colocar, vamos a concatenar la posición, que en este caso vendría a ser la posición de la fila, la cual se va a recorrer la fila POS de la hoja registro. Cerramos aquí la estructura y aquí vamos a declarar una variable. Nuestra variable va a ser, primero va a comparar la columna 14, correcto, la columna 15 y la columna 16. Cabe detallar que estas columnas las vamos a modificar más adelante al ir modificando los registros contables ya en la hoja de Excel cuando agreguemos los formatos de la SUNAT. Entonces, como yo ya declaré una variable, lo primero que voy a obtener aquí en la columna 14 vendría a ser la base imponible. Entonces digo lo siguiente, H-asiento, no, en este caso tendría que trabajar la columna maestro o la hoja maestro, que es donde contiene los datos, en este caso los datos del total de la factura. En este caso el total se encuentra en la hoja maestro en la celda I11. En esta celda I11 la vamos a dividir entre 1.18 y esto nos va a devolver la base imponible. A esta base imponible le vamos a agregar que nos devuelva el resultado en decimales
hasta 5 decimales para que después haga el cálculo de manera correcta del IGB. Encerramos entre paréntesis lo que vamos a calcular y le aplicamos la función interna que trae el Visual Basic para aplicaciones, que es la función row, y en español vendría a ser la función redondear. Después de esto declaramos la variable IGB, y la variable IGB va a ser la base por el 0.18. Entonces aquí abajo nos pide que agreguemos el total, y aquí, como ya tenemos la columna de total, podemos decir lo siguiente: que el total vendría a ser el resultado que se tiene en la celda I11. Una vez que tengamos estos datos, lo que vamos a hacer es trasladarlos dependiendo de la condición que nos pide en cada columna. Por ejemplo, esto va a depender de la variable X que viene de la hoja registro asientos para poder hacer el registro. Para ello vamos a venir a Visual Basic, y dentro de esta estructura que ya hemos creado, vamos a crear una condicional. Esta condicional lo que va a tener es de igual manera va a ser la comparación entre la hoja H asiento, y vamos a editar aquí la columna que va a comparar, que vendría a ser la columna F, que es donde se encuentra la columna que hemos asignado para el debe. Y esto va a comparar y va a decir que si es X, entonces aquí cerramos también la estructura y nuestra condicional. Correcto, aquí tenemos la X, me parece que es en minúsculas. Una vez que haga la comparación de esta condicional, lo que va a hacer es buscar los valores y los va a colocar dentro de esta condición. Entonces decimos lo siguiente: copiamos toda esta estructura que ya hemos creado, porque la hemos creado de manera independiente, la vamos a cortar, control X, y lo vamos a colocar en el medio de nuestra condición. Listo. Entonces, una vez que ya lo tengamos esto aquí, lo que nos quedaría por hacer sería darle aquí una tecla hacia abajo con la tecla Enter, y aquí vamos a colocar el resultado. Por ejemplo, decimos que cuando va a ser H maestro, entonces se va a agregar el dato en la columna I de la fila de la hoja maestro. Aquí se va a agregar la base, y esta base la vamos a redondear a 2 decimales. La redondeamos aquí a 2 decimales y quedaría de esta manera. Ya, lo que estoy indicando aquí es que cuando venga y haga la comparación de esta columna y con esta columna, si cumple el criterio, entonces se va a colocar el importe aquí. Aquí se colocaría el importe de la base imponible. Entonces la base imponible de 2000 vendría a ser, aquí vamos a hacer en un costado el cálculo, y esto lo vamos a multiplicar por el 0.18. Lo vamos a redondear y vendría a ser 1694.92 la base imponible. Este importe debe reflejarse aquí y el IGB debe reflejarse aquí. Ya, entonces regresamos a Visual Basic y continuamos con lo que vendría a ser la fila del IGB. Como esto es muy parecido, lo que vamos a hacer es copiar la fila de más arriba, control C, control V para el IGB, y lo que vamos a hacer aquí, en vez de que sea base, le vamos a colocar IGB. De igual manera lo hacemos para el total, y en el total, en vez de que diga base, se llamará total. Bien, vamos a hacer la prueba primero con la columna del debe, porque esta es la columna del debe, que quede bien claro. Vamos a ejecutar aquí
Aquí nos ha devuelto un error. Bien, aquí no va el signo igual, acá va el punto. ¿Sí? Aquí en vez de haberle colocado igual, debía haberle colocado punto. Vamos a reemplazar el punto por el igual. Ejecutamos. Y aquí vemos que ya me ha colocado, solo para la columna del debe, me ha colocado los importes de 1694.92, 305.08. Y para la 94, como también tiene la columna 14, tiene la columna 14 a la 94, también me ha aplicado la base imponible, porque vendría a ser la base para la columna 14. Regresamos a Visual Basic. Y como ya tenemos la columna del debe, solo nos faltaría hacer la columna del haber. Entonces, para la columna del haber, simplemente acá colocamos la estructura else. Copiamos toda la línea de más arriba, control C, copiar. La pegamos al lado de la estructura else, pegamos. Si queda así de color rojo, lo que vamos a hacer es pegar este else y para que quede así. Y en vez de que diga columna F, será la columna G. De tal manera que las líneas que ya habíamos programado en el anterior video lo vamos a borrar porque ya no vamos a usarlo. Y entonces regreso aquí, vamos a borrar todo esto y vamos a ejecutar. Ya simplemente aquí lo que hice es copiar y pegar lo que teníamos más arriba. Entonces aquí lo que voy a hacer es presionar la tecla F5, ejecutar y listo. Regreso a la hoja de Excel y veo que aquí no me ha hecho ningún cambio, porque me he olvidado hacer un cambio muy importante. Y antes también de proseguir con esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar aquí la columna I, porque esta no es la columna I donde se va a depositar el resultado, sino es la columna K. Entonces vamos a reemplazar aquí la columna K también, columna K y columna K. Y por el momento lo que vamos a hacer es borrar desde la fila 15, desde el C15, más arriba, aquí vamos a colocar borrar, y vamos a decir range, abrimos comillas, cerramos, y decimos clear contents. Clear content es para borrar el contenido de los registros en esta hoja o los rangos seleccionados. Por ejemplo, yo voy a borrar del C15 hasta el K21. Ya le voy a asignar, solo para este ejercicio le vamos a asignar datos fijos, porque en realidad esto debe ser dinámico. Ya, esto debe ser dinámico. Esto lo vamos a seguir modificando, así es que tengámoslo en cuenta, esta línea de borrar. Ya, por temas dinámicos lo he dejado así, para ir viendo lo que vendría a ser los cálculos de esta hoja. Le vamos a dar a ejecutar y vemos que aquí ya se ha pasado la columna del total dentro de la 42 a la columna del haber, y la base también de la columna de la cuenta 79 también se ha ido al haber. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si por decir yo selecciono aquí la columna o la cuenta 6033? Vamos a Visual Basic, ejecutamos. Y aquí, en vez de que me haga el cálculo, como lo hice anteriormente, me coloca el importe de la base imponible en todas las celdas. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nosotros hicimos el registro de asientos, aquí, a todos estos registros le colocamos la columna 14. ¿Ya? Pero en realidad, para hacer que el sistema dentro de la macro le hemos programado para que la columna 15 determine el IGB y la columna 16 calcule el total. ¿Ya? Entonces, una vez movido aquí los datos, pues regresamos a la hoja maestro, Visual Basic, ejecutamos, y ya vamos a ver que aquí ya está el cálculo de manera correcta. Hace la distribución de manera correcta, dependiendo de los parámetros que le hemos asignado aquí. Ahora, un punto muy importante también aquí a detallar es la columna E, la cual no está todavía detallada aquí, pero esta columna E es la que se hace más que todo para la distribución, en este caso,
de la cuenta 94 y la cuenta 95, si es que existiera dos cuentas para gastos administrativos y gastos de ventas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Si por decir nosotros a este método que le hemos aplicado, tendríamos que multiplicarle la columna E. ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente: si ya tenemos aquí todos los demás datos, lo único que tendremos que hacer es multiplicar la columna E. Esta es la columna E. Si por decir un ejemplo, a ver, vamos a ver si esto funciona en la práctica. Si tengo 100 y este importe lo multiplico por 100, ¿qué importe me daría? Vamos a multiplicar por 100. Me daría 200.000. Y si este importe lo divido entre 100, me daría los 2.000. ¿Ya? Esto todavía no está planteado en esta práctica, pero lo vamos a ir implementando cuando tengamos aquí más asientos y cuando complete todas las columnas que todavía me está faltando en la plantilla de registro de compras, como también en el registro de ventas. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos la programación de estos asientos y esto ya está de manera automática. La 6011, claro que esto no va a cambiar, todavía tiene que limpiar esto, pero cuando ya le vamos a dar acá a ejecutar, esto ya se limpia y también actualiza aquí la tabla. Por ejemplo, yo lo puedo colocar acá a 5000 y va a hacer el cálculo. ¿Vieron? Y aquí ya está el cálculo, está el 5000, tanto la columna del registro contable de la compra y el destino a la 94 y la 79. Bien, esto ha sido todo en este video tutorial. No olvides de visitarme en mi página de excelservicios.com y de seguirme en mis redes sociales y también de activar la campanita en mi canal de YouTube. Ha sido un gusto y muchas gracias.